Muy buenas noches, soy el estudiante Cristian Andrés Ferro Paredes de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil, curso 97. Esta noche vamos a referirnos a la sentencia 1158-17-EP/21 emitida por la Corte Constitucional el 20 de octubre del año 2021. Esta sentencia, denominada por la propia Corte como caso garantía de la motivación, se aleja totalmente del tradicional test de motivación partido por la Corte Constitucional en el año 2012 y establece nuevas pautas jurisprudenciales para que los órganos de justicia puedan garantizar la motivación dentro de sus argumentaciones jurídicas. Sin embargo, antes de entrar en contexto al contenido de la sentencia, es necesario que establezcamos dentro del campo jurídico qué es la garantía de la motivación. Y por palabras de la propia Corte Constitucional, dentro de un Estado constitucional de derechos y justicia, no tan solo es importante conocer la legitimidad del órgano de justicia, sino también el saber por qué toma una decisión, cuáles son sus fundamentos normativos y cuáles son los fundamentos fácticos. Que estos tengan una pertinencia como tal y que estén fundamentados en base a los parámetros establecidos por la Corte Constitucional. La presente disertación ha estado establecida y estructurada conforme ciertas interrogantes. La primera de ellas es ¿qué es el test de motivación? Y para ello, el 21 de junio del año 2012, mediante la sentencia 227-12-CC emitida por la Corte Constitucional, esta acuña el denominado test de motivación tradicional como un procedimiento ideado para establecer si en un caso en concreto se cumple o no la garantía de la motivación. Sin embargo, ¿en qué consiste este famoso test de motivación? La Corte Constitucional establece que este test consiste en verificar si la motivación bajo examen cumple conjuntamente con ciertos parámetros, como son la razonabilidad, lógica y la comprensibilidad. La razonabilidad como tal, según palabras de la propia Corte, es que el órgano de justicia ha emitido la sentencia conforme las reglas y principios de la Constitución. La lógica es que las premisas tengan una coherencia con la conclusión y la conclusión directamente con la decisión adoptada. La comprensibilidad es que la argumentación jurídica esté escrita en un lenguaje sencillo que pueda ser comprendida por el gran auditorio social. Finalmente, es necesario entender si la Corte Constitucional realmente afirma que se aleja del test de motivación tradicional. Y efectivamente, la Corte Constitucional, analizando directamente la sentencia en cuestión, establece en su parágrafo 51 de que se aleja explícitamente del tradicional test de motivación y establece nuevas pautas que configuran de manera favorable una forma de resolver la garantía de la motivación. Y para ello denuncia que esta garantía ha estado cubierta de ciertos errores que ha inducido el test de motivación tradicional, como que existe una lista de control rígida y que no permite que los órganos de justicia puedan implementar nuevas pautas jurisprudenciales para resolver la motivación establecidas dentro de las argumentaciones jurídicas. Es por ello que la Corte Constitucional ha dejado en claro que no es su fin crear un nuevo test de motivación o una nueva lista de control, sino crear una guía de procedimientos que siguen a los órganos de justicia para garantizar la motivación de las argumentaciones jurídicas. Esta guía de la Corte Constitucional está sujeta a una tipología de deficiencias motivacionales. La Corte Constitucional señala que esta tipología está cubierta por un criterio rector, que este criterio rector es un argumento jurídico que tiene que estar revestido por una estructura mínimamente completa. La estructura mínimamente completa es que exista una fundamentación normativa, una fundamentación fáctica y que existe una pertinencia entre la fundamentación normativa y la fundamentación fáctica. Si se cumplen estos requisitos, pues estamos frente a la garantía de la motivación. Si no se hace, existe una deficiencia motivacional. La Corte Constitucional señala que las deficiencias motivacionales son la inexistencia, la insuficiencia y la apariencia. La inexistencia, por palabras de la propia Corte Constitucional, es cuando existe una carencia total o de la fundamentación fáctica o normativa dentro de una argumentación jurídica. Es decir, cuando el órgano de justicia, a manera de ejemplo, se limita simplemente a transcribir los apartados normativos o simplemente los argumentos de las partes dentro de la audiencia, pasando directamente a resolver sin establecer su criterio. La insuficiencia, en el caso en particular, es cuando la argumentación jurídica cuenta con alguna fundamentación normativa y fáctica, pero alguna de ellas es insuficiente porque no cumple con los estándares de motivación. Ello puede ser un caso en concreto cuando el órgano de justicia señala presupuestos de su competencia y procede únicamente a hablar de uno de ellos y no de todos, pudiendo hacer comprensible la pertinencia
de los parámetros frente a su argumentación. Sin embargo, la apariencia, en cambio, hace alusión a que a primera vista una argumentación jurídica parece que cumple con la fundamentación normativa y la fundamentación fáctica suficiente. Sin cambio, analizando exhaustivamente la argumentación, una de ellas en realidad es inexistente o insuficiente porque carece de algún vicio de motivación, algún vicio motivacional. Estos vicios motivacionales son la incoherencia, la inatinencia, la incongruencia y la incomprensibilidad. La incoherencia es la fundamentación fáctica o jurídica que existe una contradicción entre los enunciados, las premisas y finalmente la conclusión. Este caso en particular es cuando la sala señala que la decisión que es objeto de recurso y finalmente decide que la decisión no es objeto de recurso de casación, lo cual es incoherente finalmente con la decisión. La inatinencia hace referencia, en cambio, cuando la fundamentación fáctica jurídica se siguen razones que no tienen que ver con el punto de controversia, es decir, cuando el órgano de justicia equivoca el punto de controversia de la decisión. A manera de ejemplo, un caso en particular puede ser cuando el órgano de justicia directamente pasa a resolver y comienza a esgrimir todo tipo de fundamentación normativa, pero no establece la pertinencia de estas con los fundamentos de hecho. La incongruencia, en cambio, hace alusión cuando no se ha conectado algún argumento relevante de las partes, no se ha contestado alguna fundamentación que la ley obliga al juzgador, como por ejemplo cuando una parte procesal alega la nulidad del proceso y simplemente el órgano de justicia no contesta aquello. Y finalmente la incomprensibilidad, cuando no se expiden las sentencias de manera clara y sencillas que puedan ser entendidas por todos. Un caso en concreto es cuando el órgano de justicia carga de manera excesiva una argumentación jurídica sin ni siquiera hacer que la persona en particular pueda comprender el lenguaje por el cual está hablando, porque muchas veces está repleto de latín y tecnicismo. Hasta aquí finalmente termino mi intervención. Muchas gracias por la atención.